mencionabas, Connie, los precios han variado, se han generado bastantes declaraciones también por parte de la autoridad respecto, el ministro de Hacienda, de hecho, lo ha mencionado, que hay un avance positivo, pero para conversar sobre todas estas temáticas estamos el día de hoy con Claudio Párez, subdirector del Informe Económico Regional y jefe de carrera de la Ingeniería Comercial de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, Pame, hola, Connie, buenos días a la gente de su casa. Estamos bien, pero podríamos estar mejor. Siempre se puede estar Siempre mejor. Se puede estar pero podríamos estar peor, así que vamos a ver el vaso medio lleno. Noticias positivas desde lo económico, cómo ha sido la evolución también y sobre todo en esta fecha que se va a requerir quizás bastante presupuesto producto de todas estas celebraciones. Sí, lo que pasa es que es importante entender que la economía es un ciclo, es un sistema completo, entonces es importante saber que para que nosotros tengamos más dinero en nuestros bolsillos tenemos que producir más, tiene que haber bienes. Ya nos pasó una vez que repartimos mucha plata, sacamos nuestra plata que teníamos ahorrada y lo que pasó fue que subieron los precios. Exacto. Lo importante es que tengamos cosas, que tengamos cositas que poner en nuestra repisa, en guardar el detergente que compremos en Durban. En oferta, oye, porque que está en oferta, pero es importante que nosotros tengamos esos bienes. Si los bienes suben de precio solamente, nos empezamos a meter en problemas. Precisamente porque encuestas indican que las personas están comprando más veces pero menos cosas, o sea, uno saca por deducción que está yendo a la oferta, están comprando menos productos, hay productos que ya no se están comprando como las bebidas, lácteos, que al parecer no son de la primera necesidad, entonces estamos dejándolos de lado y eso se va viendo reflejado obviamente de acuerdo a cómo va el alza de los productos y a cómo va el dinero en nuestros bolsillos. Sí, lo que pasa es que es bien difícil saber cuánto compra la gente. Tenemos algunas encuestas, tenemos algunos estudios, pero la verdad es que son muestras muy específicas de sectores específicos que normalmente representan una zona específica de la economía. Entonces a mí me gusta más ir a las encuestas grandes, que es la encuesta de presupuestos familiares, que ya la vimos hace algunos meses que estuvimos aquí con esta misma tablita en el... Veamos un poco la tablita. Porque acá estamos actualizando, ¿cierto? ¿Y qué es lo que no? Estos son los mismos datos, son los mismos datos, la misma tablita, digamos. Estos son datos que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística. Hay que reconocer el trabajo que realiza el Instituto, que es cada vez más transparente y que es cada vez mejor. Yo le suelo tirar flores a los colegas del INE, porque nos entregan un montón de información bien pormenorizada y estos datos, me acuerdo que la vez pasada traté de irme a la fuente y procesar yo mismo los datos. La verdad es que los datos están procesados en el sitio del Instituto Nacional de Estadística, perdón. Y lo que hice me dijeron, es que lo que pasa es que en algunos sectores de Santiago estamos viendo que la gente está dejando de comprar refrescos. Claro, está comprando menos bebida. Y bueno, lo que hice fue decir, bueno, ¿qué tan importante es la compra de bebidas respecto del resto de las cosas que se compran? Sí, subió la luz. Ya son 20.000 pesos más, que a lo mejor eran 20.000 pesos que los gastaban en el picoteo. Exactamente, entonces dije, vamos a ver qué tipo de decisión está tomando la gente. Como consumidor. ¿Qué tan importante es? Entonces dije, bueno, ¿en qué se gasta la plata la gente? Y vamos a nivel de producto. Dije, voy a hacer el top 10. Voy a hacer el top 10 de en qué se gasta la plata la gente en Chile. Ya. Entonces, en Chile... Y esto es en promedio, ojo que esto es promedio, y es el promedio de lo que se gasta la gente, porque como ustedes saben, si yo tengo 3 panes y ustedes no tienen ninguno, tenemos un pan para cada uno, ya lo dijo nuestro estadístico nacional. Entonces, partamos por lo que más plata se gasta la gente en arriendo. Arriendo. Y ojo que hay gente que no paga arriendo porque es dueña de su casa, etcétera. Entonces, en promedio del total del presupuesto de la gente, se gasta alrededor de un 6,6% del presupuesto total. Si yo gano 1 millón de pesos, 60.000
lo gasto en arriendo. Por eso te digo, hay un montón de gente que no paga arriendo porque es propietaria, porque vive allegado, lo que sea. ¿Y los arriendos cuántos están? Y los arriendos cuántos están. De 500.000 pesos. Pero esa es la cifra de promedio. Segundo, gasolina. Tercero, hay gente que no tiene auto. Hay gente que no tiene auto y gente que viaja en micro, etcétera, pero el segundo, y fíjense que es la mitad, ya bajamos al 3%. Gasto financiero. Préstamos por instituciones bancarias. El 2% se nos van a pagar préstamos. Gente, cuidado con los préstamos. Estamos pagando casi lo mismo en préstamos que en benzina. Claro, y sobre todo que en estas fechas también muchos, considerando que se vienen las celebraciones, solicitan créditos de consumo, ¿cierto? Para poder quizás pagar todo lo de la celebración o irse de vacaciones. Ojalá pidieran crédito de consumo. Lo que pasa es que si uno mira las cifras, la gente, el quintil más bajo, la gente de menores recursos, la gente más vulnerable no gasta nada en gastos financieros. ¿Por qué? Porque ellos no tienen acceso a esos créditos. Y el tipo de crédito al que tiene acceso son normalmente los créditos más caros. ¿Sí? Son las tasas más altas. Las tarjetas de las retail. Tarjetas del retail. Que te ofrecen tanto en tanto tiempo. U otros mecanismos de financiamiento que son un poco más arriesgados, digámoslo de manera muy sutil. Entonces, ¿en qué no estamos gastando la plata? Arriendo, gasolina, gastos financieros. La verdad es que esos gastos no los puedo reducir, no los podemos eliminar. La gasolina a lo mejor podríamos cambiar y en vez de andar en auto podríamos en bicicleta, podríamos irnos en micro, porque en realidad el transporte público funciona relativamente bien. Podemos buscar esas alternativas. Después viene la línea negra que dice que son gastos gastos en alimentos, que son gastos generales en alimentos. ¿Sí? Y aquí entramos ¿Y bebidas un poco... alcohólicas? bebidas no alcohólicas. El juguito, las bebidas alcohólicas están separadas en un ítem completamente aparte de lo que es alimentación y está junto con el tabaco. Porque en Chile se consume harto. Pero fíjate que entre el top 10, que lo desglosé hasta el top 10 nomás, no aparece el alcohol. Lo que sí aparece es gasolina y, ojo, el auto. Aquí, de nuevo, hay un montón de gente que no se compra autos, son autos nuevos, pero el 1,7% del gasto es comprarse auto. Oye, y esto yo creo que todos caemos muchas veces en esto. El café, ese gasto hormiga, ¿cierto? Vamos a tomar un cafecito, exactamente, y almuerzo y esas cosas. El almuerzo de repente, ya, almorcemos afuera hoy día. Ahí y se te va el presupuesto de la semana. ¿Cuánto gasta ahí? ¿El café? Que uno a veces sí, claro, un cafecito. Oh, me dije nunca más. Ahora calzaba todo porque no cuadraba la cuenta. Pero fíjense que si yo lo separo, y esto es una de las cosas que yo quería recalcar hoy día, es que si lo separo entre la gente de menos recursos y la gente de más recursos, empiezan a aparecer algunas cosas en lugares más arriba que en otros. No, quedémonos con el nacional nomás todavía, señor director. Porque fíjense que el gasto más importante para los sectores más vulnerables sigue siendo el arriendo, pero el segundo pasa inmediatamente al pancito. Mentira, pan corriente a granel. Fíjense que a nivel nacional el pan es el 9º, pero a nivel de la gente de menos recursos, el pan es el segundo gasto más importante. ¿Sí? Es una realidad a nivel nacional es una realidad súper importante. Entonces, seguimos hacia abajo y fíjense que en este caso aparecían los refrescos, aparecen como un gasto importante para la gente de menores recursos a nivel nacional. Dentro del top. Llega justo al top 10. Tenía que decir que medio lo busqué porque íbamos a hablar de los refrescos. Claro, sí. Y los refrescos, entonces, piensen, si yo soy una persona de escasos recursos, que estoy en situación de pobreza y tengo que elegir entre gastar menos en arriendo, no puedo gastar menos en arriendo. Gasolina, a lo mejor puedo tratar de bajar el gasto en gasolina. Electricidad, alimentación, telefonía móvil, tengo el plan que tengo. El más básico, generalmente. El plan básico y no tengo mucho donde moverme. Pan, ¿voy a comprar menos pan o voy a comprar menos bebida? Menos bebida. ¿Dónde adapto el gasto? Entonces, por eso quería ponerlo en esta perspectiva,
de que la gente de menores recursos va a ir adaptando en aquellos gastos que son importantes. Si yo me puedo ahorrar las bebidas, que son el 1,3% de mi presupuesto, es un gasto al final del día, son como 10.000 pesos al mes en bebidas. Bueno, si me puedo ahorrar 10.000 pesos en bebidas y tomar agua, es razonable, es un ajuste súper razonable, considerando que los otros gastos no los puedo mover. Claudio, pero acá la inflación ha impactado obviamente el bolsillo de todos y todos los chilenos. Nos damos cuenta cuando uno va al supermercado con la misma cantidad de productos, lo hablamos en la mañana, de hecho antes con 50.000 pesos tú tenías como una cantidad suficiente de mercadería y hoy en día con suerte es el detergente. Para el fin de semana, si es que. Entonces, ¿cómo está impactando también la inflación a los chilenos y sobre todo en estas fechas que hay una variación también en ese aspecto? Mira, la verdad es que las variaciones y el impacto que tiene la inflación en nuestras decisiones de consumo son impactos que no se ven de inmediato. Es súper difícil, la verdad es que este es un tremendo desafío que tenemos como economistas, que es tratar de calcular el impacto que tiene los cambios en los precios en las decisiones de las personas. Aquí estamos tratando de ver un panorama general y al final del día estoy contando una historia de las decisiones que pueden tomar, decisiones que parecen razonables de las personas, pero hay que decirlo, es difícil ir a saber exactamente qué decisiones están tomando las personas. Sabemos en qué se gasta la plata, sabemos y podemos intuir en qué cosas podrían cambiar primero sus decisiones. Estaba el gasto, si uno ve el gasto más agregado, uno de los gastos importantes que también realizan las familias es el gasto en carne. ¿Sí? Pero, ¿qué carne? ¿Sí? Entonces vamos cambiando de repente la carne de vacuno, la cambiamos por carne de pollo, carne Claudio, más barata. Estamos hablando de septiembre, la vez anterior hablábamos que, claro, marzo puede ser un mes súper potente para muchos, sobre todo que tienen niños, colegios, etcétera. Navidad, claro, regalo y todo. Septiembre se viene a poner como en el top 3 de los meses que más se gasta, pero pensando en lo trimestral, que ya nos quedan los últimos 3 meses de este año en particular, pero ¿hay algún trimestre que sea más particular que otro? Porque pienso yo, invierno, sí o sí la luz sube. Y ahora con todo uno sabe que en invierno va a destinar más plata. Sí, y en verano uno se ahorra esas luquitas y las destina en otras cosas. ¿Qué pasa trimestralmente también? Trimestralmente hay fenómenos que se llaman estacionalidad y efectivamente hay cambios en el comportamiento de las familias, pero es un poco más difícil de medir, un poco más difícil de asir. ¿Qué es lo que yo mencionaba antes? Digamos, tenemos encuestas que nos muestran pequeñas realidades que son significativas. Yo no estoy dudando de la calidad de esos estudios, pero para estudiar una realidad hay que tener mucha información. Muchos años, quizás. Muchos años y mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros queremos ver la realidad un poco más específica, vamos perdiendo datos. Entonces, estos datos son la encuesta anual. Si yo quiero mirarlo de un trimestre, tengo que dividir la cantidad de datos por 4. Claro. Entonces, la confiabilidad, la fiabilidad que yo tengo de la información que extraigo se va perdiendo. Entonces, tengo que decidir una cosa por otra y ahí es donde hacemos el quiebre y necesito un análisis adicional que no lo hemos hecho. Claudio, antes de continuar me gustaría que nos pudiera entregar quizá una visión respecto a desde la autoridad, desde la política pública, qué medidas se están implementando para ir en apoyo directo a estas familias que lamentablemente se están viendo afectadas producto de la inflación o que en estas fechas van a quizás sufrir un poco va a sufrir el bolsillo. Ya, hay varias medidas que son importantes, pero yo creo que la más importante o las más importantes son las políticas de estabilización. Nosotros lo primero que para que la familia no sufra por la inflación es tener la menor cantidad de inflación posible. Claro. Entonces, aunque la gente lo ve lejano, el control que hace el Banco Central a través de sus informes de política monetaria y está tratando de anticipar lo que va a ocurrir con el nivel de precio, la actividad económica, y que acabamos de bajar la tasa de política monetaria, entonces bajamos la tasa de política monetaria porque hay espacio para que se reduzcan las tasas de interés y el gasto que nosotros hacemos en intereses por préstamos a instituciones bancarias
ese debería poder reducirse, porque hoy día, fíjense la vuelta, gracias a la ley que aprobamos hace algunos años, que permite cambiarse, de si tenemos un crédito, los ejecutivos a fin de mes empiezan a llamar desesperados, no quiere cambiar, tengo un crédito que ofrecerle, y hace 3, 4 años, para terminar un crédito y adquirir uno nuevo, había que pagar un costo por cambiar, había que pagar por cambiarse. Hoy día ese costo se reduce a 0 y es mucho más fácil cambiarse. Entonces, si yo estoy con un crédito pagando el 1,5% mensual, me ofrecen otro mecanismo, y me ofrecen uno al 1,4%, yo me cambio y reduzco este gasto. Entonces, fíjense cómo las políticas monetarias, las políticas fiscales y monetarias, o incluso las leyes que a veces se ven lejanas, impactan en nuestro quehacer cotidiano de manera relevante, ¿eh? Ojo, el gasto financiero de los hogares llega al 2%. ¿Qué hay con lo que se había proyectado también para este año? Porque tú dijiste al inicio, estamos bien, podríamos estar mejor, podríamos estar peor, porque recuerdo que también se proyectaba bien catastrófico lo que se venía para el 2024. ¿Cómo ha ido también esa proyección y lo que tenemos actualmente ya en septiembre? Yo creo que estamos dentro de lo esperado. No estábamos tan bien, estamos un poquito mejor. Las últimas cifras de actividad económica muestran un alza inesperada del 4,2%. Estamos por encima de lo que se esperaba, pero ahí viene un tema que a mí por lo menos me hace un poco de ruido, que tiene que ver con que estamos súper inestables. Algunos meses nos va súper bien, otros veces nos va más o menos. Al 3 y al 4. Andamos al 3 y al 4, casi que literal, pero en realidad andamos como al 1 y al 4. En vez de estar siempre en el 2%, en vez de estar siempre en una tasa de crecimiento más o menos estable, si uno entiende que hay estacionalidad, que hay ciclo económico, etcétera, la idea no es estar un mes creciendo al 1 y al otro mes creciendo al 4. La idea es que el crecimiento económico sea lo más estable posible para tener seguridad en la toma de decisiones, empresariales, en la toma de decisiones de las familias, para proyectar este mes el empleo va a ser, no voy a perder la pega. Este mes me van a llegar los bonos que yo espero, vamos a tener un pago esperado, entonces no me va a faltar plata. El aguinaldo, que muchas personas lo van a destinar para pagar deudas. El aguinaldo, que es una cuestión, bueno, hoy día ya entendemos que el 52% de las personas va a recibir su aguinaldo en distintos montos, en distintos niveles, pero todos contaban con eso, y es súper importante tener esa certeza en la toma de decisiones, porque en la medida que tomamos decisiones con seguridad, la economía sigue funcionando. Si nosotros tenemos tasas de crecimiento de un 10% un mes y caídas al mes siguiente, empieza la incertidumbre y empezamos a tener problemas en la economía. Claudio, para comentar lo que tú hablabas respecto a las proyecciones, para alcanzar el 2,6%, ¿cierto?, de lo que acá mencionaba también el ministro, se necesitaría un crecimiento sostenido del 0,8%. ¿Qué sectores se van a ver directamente más afectados producto de esta estadística también que nos están entregando? Sí. Mira, lo que pasa que, de nuevo, hay que entender que la economía es un sistema. A nosotros nos pega la parte de nuestro sueldo y la parte de nuestro gasto, pero resulta que nuestro sueldo es el costo de las empresas. ¿Y cómo cubren el costo las empresas? Con nuestro gasto. Entonces, si yo no tengo sueldo, no tengo con qué comprar, y si yo no compro, las empresas no tienen ingresos para pagarme los sueldos. Entonces, es súper importante que la economía permanezca fluyendo. Entonces, ¿qué hacemos para aumentar el flujo? A veces el Estado aumenta el gasto fiscal, pero eso tiene un límite. Si yo me paso de largo respecto de las capacidades que tiene la economía de producir, entonces volvemos al principio. Lo importante no es la plata que tengo en el bolsillo, es la cantidad de cosas que me puedo comprar con esa plata. ¿Sí? Entonces, si la cantidad de cosas que me puedo comprar con esa plata es más porque hay capacidad productiva, entonces mejoramos las condiciones de vida. Si no hay capacidad y metemos más gasto, entonces lo único que voy a lograr es que las cosas suban de precio, porque no hay más. Te dejo una misión, no sé si la podemos abordar en otra oportunidad, porque de repente aparece en internet: oye, pero en Chile, no sé, el litro de aceite de oliva está a 12.000 pesos y en Europa está a 4.000 pesos. ¿Por qué en Chile nos cobran tan...?
Te dejo ese desafío con algunos productos, si es que podemos hacer una lista y analizarlo en general. Chile es un país relativamente caro, pero hay una medida que es clave, que no es solo el tipo de cambio el relevante, sino que hay una medida que aquí tengo que pedir ayuda a mis colegas para pasar el desafío, digamos, uno no lo sabe todo y no es importante saber, sino tener el número de teléfono del que sabe. Ahí te vamos a dejar la entonces voy a revisar mi teléfono, voy a llamar al que sabe y hay un concepto que se llama la paridad del poder de compra, que significa que cuánto dinero necesito para adquirir el mismo bien. Había, de hecho, una de las primeras ideas fue cuál es el costo de una hamburguesa. El índice, de hecho el índice se llamaba, no voy a dar la mención porque no voy a decir la marca, pero anda por ahí, es una cadena de hamburguesas que está en todo el mundo. ¿La del payasito? La del payasito, claro. Que aquí ya matamos al payasito con la ley de etiquetado, pero se pregunta cuánto cuesta eso en moneda nacional. Sí. Entonces, nosotros sabemos a partir de eso cuántas hamburguesas se pueden comprar con el mismo sueldo. Exacto. Hay que el desafío. Sí, entonces entonces podemos hacer una lista de bienes y lo tratamos en la próxima ocasión. Te queremos agradecer, Claudio, por estar con nosotros y sobre todo darnos este contexto de la economía, de cómo va a ir fluyendo y también un mensaje, yo creo, relacionado a estas fiestas, que hay que cuidar el bolsillo, obviamente considerando estas variaciones de precios que van a existir también. Sí, un gusto como siempre estar aquí, un gusto conversar con ustedes, así que nos vemos en una próxima.